Recordemos que en la ley ómnibus, esta que se está negociando ahí en el Congreso, sí, en principio el gobierno había planteado suspender la ley de movilidad y dar aumentos por decreto. Esto había bastante resistencia en el Congreso, de muchos diputados, y quieren algo que el gobierno sea, digamos, más concreto en cómo van a hacer los aumentos. Bueno, la propuesta nueva del gobierno es aplicar la ley actual de movilidad hasta el mes de marzo. Recordemos que el último aumento fue en diciembre. sí, La ley actual en marzo daría más o menos, de acuerdo a los cálculos del aumento de los salarios, un 35% de aumento, un 30 y un 35 para el mes de marzo. sí. Lo que propone el gobierno es aplicar ese aumento en el mes de marzo, que es lo que estaba con la ley vigente, para no Sí. cortar la ley vigente, y recién a partir de septiembre, sí, suspender la ley y empezar a dar todos los meses aumento de acuerdo al último índice conocido de la inflación. Bien. Pero digamos, en esta situación, la realidad da que la ley actual de movilidad, los jubilados van perdiendo todos los meses contra la inflación, porque en la ley actual no está, en la fórmula no está el indicador de la inflación, sino de cómo crecen los salarios de todos los trabajadores promedio del país, y la otra parte de la fórmula es cómo crece la recaudación de aporte que recibe el ANSES. Bien. Esta fórmula claramente no ha dado buenos resultados por los jubilados. En este año solo han perdido más del 20-30% del poder adquisitivo, y vienen perdiendo de años anteriores también. Así que lo que sí no hay duda es que esta fórmula no puede seguir vigente porque los jubilados siguen perdiendo. Sí. La modalidad que establece el gobierno es la ideal, es decir, dar aumento de acuerdo a la inflación. Todos los trabajadores, los jubilados que prefieren, y que el aumento no sea cada 3 meses, sino sea mensual es ideal, porque la inflación es tan alta en este país, sí, que de un mes a otro puede andar de 30, 35, diciembre ha dado un valor alto, veremos qué pasa en enero. Es decir, que a partir de abril el problema con este propuesta del gobierno, si el Congreso lo acepta, yo creo que sería una buena medida, sí, por lo menos por 1 año, 2 años, hasta que vean si el gobierno puede controlar la inflación, dar aumentos mensuales y tomar el mes de inflación, el último mes conocido. Que en este país nunca los salarios le van a ganar la inflación, por más que la inflación sea baja. Es decir, por más que bajar, el gobierno tiene una expectativa de bajar la inflación, pero bueno, veremos si lo logra, y la expectativa de bajar del 30 al 20. Claro. O al 25 o al 14, pero no estamos hablando de inflaciones bajas comparado con otros países. Claro. Es decir, el día que el país tenga una estabilidad de 1 año, 2, 3 años de estabilidad baja del 2-3% anual, sí se podrá ver una nueva ley de movilidad en función de salario. Bien. Hoy lo que le preocupa al jubilado es ir a hacer las compras y ver cómo sube. Y recordemos que los alimentos suben por arriba de la inflación. Claro, sí. Y casi el 100% de lo que gasta el jubilado en farmacia y en alimentos. Y ya con la inflación tendrían de todas maneras un impacto en el poder adquisitivo, pero menor a cualquier fórmula que pueda utilizarse. El problema que en algún momento tiene que solucionar el gobierno es cómo van a recuperar ya el periodo que han perdido el poder adquisitivo. Ya los jubilados están cobrando un 30, un 40 y en algunos casos hasta el 50% menos de lo que corresponde. Ahora, eso no está planteado en qué momento el gobierno hará una recomposición y pondrá a los jubilados al día, digamos, con algún incremento extraordinario. Por ahora se está planteando solamente cómo se van a dar los aumentos mensuales. El último aumento de marzo sería con el cálculo de la fórmula trimestral, que va a dar bajo, porque calculemos que en 3 meses esta fórmula puede dar el 35%, y solamente en diciembre, si tomamos diciembre, ya el valor es mucho más alto. Entonces la propuesta del gobierno creo que es conveniente para los jubilados, pero vuelvo a repetir, hay una pérdida ya de hace 2 años que los jubilados vienen perdiendo, es decir que esa pérdida no está contemplada en esta ley ómnibus. Vamos a ver si después de esto, y si el gobierno controla la inflación, después puede hacer una propuesta para los jubilados. Porque no hay duda que la mejor propuesta para el jubilado es bajar la inflación. Claro. Por más que la aumenten por inflación, la mejor propuesta para el jubilado es que la inflación sea lo más baja posible para que pueda
para que no pierda poder de compra y pueda planificar qué es lo que va a gastar por los meses. Es decir, lo que tiene que hacer el gobierno es gastar menos para poder pagar ese aumento de los jubilados. Claro. Porque si emite, la inflación no la va a controlar nunca, vamos a seguir siempre con lo mismo. Lo que tiene que hacer el gobierno es dar los aumentos de acuerdo a inflación a los jubilados, pero generar un ahorro en los gastos que tiene el gobierno, hacer el ajuste que tiene que hacer, pero que no lo hagan los jubilados, sino que lo haga en la clase política, en aquellos que tienen sueldos superiores y que de alguna manera sí pueden, en este caso, hacer un ajuste en gastos innecesarios. Sí. En estos gastos que vemos que tanta gente que cobra sueldo y no trabaja, claro. en planes de gente que cobró planes y que estaba trabajando. Y si el Estado cumple, el gobierno cumple con lo que dice que va a hacer un ahorro en gastos innecesarios, yo creo que el Estado no va a tener problemas para pagar los aumentos de los jubilados. Y bueno, todavía en realidad que tiene muy pocos días como para poder evaluar. Vamos a ver si el gobierno puede imponer puede tener mayoría o lograr las consensos en la Cámara para aprobar la ley, y después podremos evaluar una vez que se apliquen las políticas. Primero tiene que arreglar la inflación, después el sistema laboral y después se podrá determinar una política de seguridad social. Las políticas de seguridad social en cualquier país son políticas de Estado y no las cambia el gobierno de turno. Acá claro. Estamos acostumbrados que cada 4 años estamos poniendo parche al sistema. Yo, digamos, de mi experiencia lo que digo es, no cambiemos nada del sistema previsional, tratemos de solucionar la inflación, y una vez que el país tenga una inflación estable, sí. En 2 años la inflación promedio sea la misma, entonces ahí sí podremos aplicar modificación al sistema previsional. Cuando uno pone una modificación al sistema previsional, tiene efectos después de 5 o 6 años, ¿no? Claro. Nunca la decisión que yo tome hoy va a impactar en el sistema jubilatorio. Así que creo que hay una tarea muy difícil y que tiene que ser política de Estado, no depende de este gobierno, sino también depende de los gobiernos que sigan, claro. Y que haya una continuidad en una política. Por eso no es aconsejable en momentos de crisis meter mano al sistema previsional y cambiar la edad ni los años de aporte. Se debe mantener, sí bajar algunos regímenes de privilegios, que eso sí me parece que el Estado tiene que evaluarlo bien y decir, bueno, qué regímenes van a tener un sistema distinto, y tratar de que el régimen sea igual para todos, para cualquier trabajador, y que cada uno pueda ir ahorrando y teniendo y planificando su propia jubilación.